Hola a todos y bienvenidos a Protel, un canal de telecos para telecos. El objetivo principal de este canal va a ser el de acercaros y mostraros la realidad de las múltiples posibilidades profesionales que existen actualmente en nuestro sector. Esto lo haremos a través de entrevistas a telecos de perfiles muy diversos. Acompáñanos, empezamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Protel. Hoy la verdad es que tenemos un invitado de lujo, así que casi no voy a hacer presentación. Tenemos a Juan Rico, que como veréis va a ser, bueno, pues yo creo una entrevista realmente interesante. Ha estado alguna vez incluso en la universidad, en alguna asignatura mía dando una charla y ha sido pues seguramente la charla más interesante que hemos tenido nunca. Así que, bueno, espero que os guste el episodio y que disfrutéis. Así que sin más, hola Juan, bienvenido al canal. Hola. Muchísimas gracias por prestarte a este tema que, bueno, siempre es complicado encontrar tiempo y sé que andas muy liado, así que, bueno, te lo agradezco de veras. Nada, gracias a ti por invitarme y espero estar a la altura de lo que has dicho en la presentación. Ha sido breve, pero bueno, no he mentido en absoluto. Además, he recordado cuando te pasaste por la asignatura de una charla y he dicho la verdad, además, que fue, Sí, sí. bueno, la charla más interesante que hemos tenido en la asignatura, porque además, como ya veremos luego, pues además tocaste, ¿no?, los temas, pues lo que se centra un poco por supuesto, el canal de telecomunicaciones, pero también la asignatura, que como hablaremos luego, hablamos de energías, ¿no? Y energías renovables y demás, y tú también tienes experiencia en ese sector. Sí, sí. Entonces, bueno, como prácticamente no he dicho casi nada sobre ti, pues si quieres presentarte tú mismo y hablar un poco de tu relación con las telecomunicaciones. Vale, perfecto. Pues bueno, como bien has dicho, pues me llamo Juan, soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Cantabria. Posteriormente hice el máster de tecnologías de la información y comunicaciones en redes móviles también en la Universidad de Cantabria. Y bueno, egresado en 2006, o sea que ya son unos cuantos años trabajando y desenvolviéndome o aprovechando lo aprendido durante la carrera y creciendo muy de la mano del sector de las telecomunicaciones en ámbitos muy diferentes. Y respecto a mi relación con las telecomunicaciones, pues aquí siempre se puede quedar muy bien y decir lo mucho que me gustaba antes de empezar, pero la realidad es que tenía dudas entre físicas o una ingeniería y lo que me echaba para atrás de las ingenierías era el dibujo. Era algo que no me gustaba en absoluto y pues me encontré con Teleco, que pues era la ingeniería que había en Santander y que además no tenía dibujo. Entonces era como un encaje perfecto para, o sea, para desarrollarme, seguir estudiando en casa, que era un poco lo que buscaba. Y sí que es verdad que bueno, un primo bastante mayor que yo estudió Teleco, tiene creo que 10 años más que yo, o sea que algo sí que conocía, pero digamos que no le llamé para preguntarle si estaba contento, por así decirlo. No fue más un poco el hecho de poder tirar o sea, poder quedarme aquí, estudiar una ingeniería y evitar el dibujo como una de las asignaturas. Bueno, ahí entré y la verdad es que o sea, yo venía de colegio, no de instituto, donde nos cuidaban muy bien, la verdad. O sea, y tenía buenas notas y todo esto, porque es verdad que en su momento la nota de corte sí que era exigente para poder entrar en la escuela. Pero bueno, el golpe de realidad que me llevé el primer año también es, yo creo que uno de los principales aprendizajes que me he llevado dentro de mi carrera profesional, ¿no? El aprender que, o sea, la vida es mucho más interesante cuando la caminas por tu propio, fijando tu propio recorrido, tus propias rutinas, más que cuando te acompañan o te hacen un seguimiento muy intenso como era el que tenía antes en el colegio. Y dicho esto, no me arrepiento en absoluto de la decisión
que tomé y bueno, pues eso ya son casi 20 años entre proyecto fin de carrera y experiencia profesional disfrutando de lo que estudio. Ujú. Bueno, es curioso porque compartimos, bueno, nos llevamos algún año, pero compartimos lo del dibujo técnico, lo compartimos. Yo también Teleco, uno de los factores para elegirlo, sobre todo porque me acuerdo que en el instituto en el último año metimos muchísimas horas. Yo creo que ha sido la única vez que fui a academia, fue por dibujo técnico y la verdad es que estaba ya un poco saturado. Y fue uno de los motivos para elegir también Teleco, sí, sí. Bueno, cuando terminas, te incorporas, ¿no?, al grupo de ingeniería telemática, estás trabajando unos años y Sí. luego a TST, que es una empresa que, para quien no lo conozca, de aquí, de Cantabria, también relacionada, ¿no?, de alguna manera con el grupo. Eh, bueno, quería Eso preguntarte es. un poco qué tal fue esa primera experiencia y qué tipo de trabajos llevaste a cabo, porque luego vamos a ir viendo cómo has ido llegando, ¿no?, a puestos de gestión. Me imagino que inicialmente, ¿no?, empezaste por algo más técnico. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, hice el proyecto fin de carrera con Ramón Agüero. Entonces, la verdad es que la experiencia con Ramón fue fantástica en todos los ámbitos, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico o retador que era el proyecto en sí, como el tipo de tecnología con la que estaba trabajando en ese momento. Ahora el wifi, pues no concebimos la vida sin él, pero en 2005, que fue cuando empecé, conseguir las tarjetas PCI externas para conectarte a una wifi ya era como, bueno, alta tecnología, y ya tener tu propio punto de acceso, pues era, vamos, ciencia ficción absoluta. Entonces, bueno, pues el tipo de proyectos mi proyecto fin de carrera con ellos, que estaba bastante cercano a las cosas que más me habían llegado dentro de la propia carrera, ¿no? La parte de protocolos, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, igual que hubo otras áreas que me costaba un poco más, pues la parte de electrónica, sin ir más lejos, fue algo que no tenía la facilidad, por así decirlo, ¿no?, que tenía con la parte de protocolos, y además es que lo disfrutaba, ¿no? Sé que puede sonar raro, pero es algo que me gustaba. No tenía problema en dedicarle el tiempo que fuera necesario, y eso, el desarrollar el proyecto con Ramón, pues hizo que no solo que no se fuesen mis ganas, sino que incluso se incrementara las ganas de aprender y profundizar sobre lo que se podía hacer ahí. Así que una vez terminé el proyecto, pues me quedé trabajando dentro del grupo de Luis Muñoz, inicialmente con Jorge y Luis Sánchez, ya, digamos, saliendo un poco del entorno de simulación donde principalmente había desarrollado el trabajo fin de carrera, y empezando a montar pilotos, ¿no? Que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer como ingeniero, no tanto quedarte en la parte de simulación o, o eso, en la parte más teórica de cómo debería funcionar las cosas, sino realmente tengo un ordenador, tengo que hacer que funcione, y si no funciona, ya puedo decir lo que quiera, que esto no va bien. Entonces, para mí fue, vamos, una de las... Bueno, sí, yo creo que es una de las partes más influyentes en cómo me he desarrollado como profesional esos años en la universidad. Por un lado, porque tenía el acompañamiento de profesionales, vamos, bestiales y además jóvenes, con lo cual hacía muy sencilla la relación. Y por otro lado, porque algo que yo valoro muchísimo de cómo fue mi experiencia esos años, es que balanceaba muy bien en hasta qué punto te acompañamos y hasta qué punto tienes que empezar a buscarte la vida, ¿no? Es un poco jamás me dijeron que no cuando pedí ayuda, pero sí que te obligaban a pegarte y a encontrar la forma de resolver problemas que probablemente ellos me lo pudieran haber resuelto en un minuto, pero el hecho que tuviese que pegarme yo con cómo encontrar una solución para ello, pues no era una semana o unos días perdidos, era una inversión
que realmente, o sea, con el tiempo lo valoras mucho más. Entonces, la verdad que fue, o sea, fue un periodo donde crecí mucho en cuanto a capacidades. Entendí la importancia de lo que es un equipo. Esto es algo que para mí es fundamental, o que luego como he ido desarrollando mi trabajo me han parecido una de las cosas más importantes, el tener valores de respeto, la confianza. Parecen cosas obvias, pero en algunas empresas no son tan obvias y se priorizan otros aspectos sobre ello, y eso, pues yo afortunadamente desde el principio lo he vivido y me he beneficiado de ello. Y luego el tipo de proyectos que hacíamos, ¿no? No solo la parte tecnológica, también el hecho de que eran proyectos muy ligados a industria. O sea, no era investigación básica, era, pues, tenemos un cliente o un socio con un problema concreto, un producto concreto, qué solución técnica podemos darle y cómo realmente rinde esa solución una vez la desplegamos sobre el producto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue, o sea, son desde los momentos esos que nunca jamás se me irán de la cabeza, ¿no? De hecho, todavía de vez en cuando puedo, me escapo a visitarlos, porque, pues eso, pues fueron 4 años más el proyecto, o sea, casi 5, en donde aprendí muchísimo, tanto a nivel tecnológico como experiencia, digamos, vital, y a cómo desenvolverme dentro de un ambiente profesional. Y como decías, pues después sí que fui a TST, que es un spin-off del grupo de ingeniería telemática. Todo esto pasó cuando estaba empezando el proyecto de Smart Santander, el boom de las Smart Cities, y digamos que el objetivo de la empresa era el desarrollo de soluciones de productos conectados, ¿no? En su momento Machine to Machine, que era el término antes de que existiera el concepto de Internet de las Cosas, o que se usase el concepto de Internet de las Cosas, y allí me fui un poco con el objetivo de contribuir a los proyectos de investigación, ¿no? Digamos que sería, o la idea era un trabajo similar al que venía desarrollando dentro de la universidad, pero ya aplicado a las necesidades concretas de TST. Un mundo muy diferente, ¿no? El salto de la academia a la industria, pues es algo que es importante vivirlo. Yo creo que es, digamos, pasar un poco o el tipo de requerimientos o de necesidades que tienes que cubrir son muy diferentes, y ya si lo haces de universidad a empresa pequeña, pues ya es, pues es otro máster, por así decirlo, ¿no? Al final, yo creo que lo más importante en esos años fue el número de oportunidades que surgían, porque al final el hecho de ser una empresa pequeña hace que tengas que tocar un poco todos los palos, ¿no? Por supuesto, la parte de contribución tecnológica era la fundamental y donde dedicaba la mayor parte del tiempo, pero también había una parte de, pues, seguir buscando nuevos proyectos, tanto en la parte de investigación como proyectos para clientes, participar en ferias, el desarrollo de actividad comercial. O sea, es un poco, pues eso, me dio la oportunidad de cubrir, pues básicamente, yo creo que todo lo que se puede hacer como ingeniero, ¿no? En un único sitio, desde la parte más técnica pura hasta la parte más de ventas y estrategia de negocio. Es verdad que, pues, seguía siendo joven y mi contribución, sobre todo en la parte de estrategia de negocio, era limitada, pero ya el hecho de estar envuelto en esas conversaciones, pues te hace empezar a entender la parte tecnológica desde otro punto de vista, ¿no? Vamos, fueron otros 4 años allí donde, pues eso, sobre todo y a raíz de los proyectos de investigación, yo creo que una de las cosas fundamentales fue por un lado, entender lo globalizado que está el mundo.
lo mismo. Ahora son cosas que nos parecen obvias, pero pues antes de Ryanair y todo esto, pues no era tan común el ver la diversidad que hay dentro del mundo de la ingeniería y la cantidad de oportunidades o colaboradores que puedes encontrar en ellos. Y abrir la mente. Al final yo creo que fue un periodo donde realmente, pues eso, no profundicé especialmente sobre ninguno de los temas, quizás un poco más IoT por el enfoque de la propia empresa, pero sobre todo aprender, pues eso, pequeñitas cosas en la parte de gestión, pequeñitas cosas en la parte de desarrollo de negocio y, bueno, una de las principales es entender también a reportar o a comunicarte con las personas, al final esto va de personas, que son los encargados de evaluar tu trabajo, que no son tus jefes, son tus clientes. Entonces, pues eso, una experiencia, la verdad, que brutal y con gente también muy buena alrededor. Algunos todavía conmigo nos hemos seguido en varios sitios. Estupendo. Bueno, luego pasas has mencionado antes pequeña empresa, luego pasas a una gran empresa, ¿no? Grandísima como es Sí, Atos, sí. en la cual, bueno, pues llegas a dirigir el departamento de energía, ¿no? Aquí. De hecho, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Tú estuviste, tú lo sabes, doy una asignatura en tercero de Teleco aquí en la Universidad de Cantabria, que es Energía y Telecomunicaciones, en la cual yo hablo a los alumnos de energías renovables y también les hago ver, ¿no? Y recuerdo perfectamente aquella charla en la que tú se lo transmitiste muy bien, que el sector de energía, aunque por aquel entonces, ¿no? Para los telecos no era como muy obvio para trabajar, pues me acuerdo que tú les dijiste que era un sector para ellos muy interesante, ¿no? Entonces, quería preguntarte por eso, ¿no? Si les puedes un poco comentar si te parece interesante el sector de la energía para los telecos hoy en día y por otro lado, ¿en qué tipos o sea, cómo puede contribuir un teleco? ¿Qué tipo de puestos de trabajo crees que puede optar a día de hoy dentro del ámbito de energía? Vale, antes solo una pequeña puntualización, muy, muy pequeñito. Yo era responsable de la parte de energía dentro del departamento de investigación. Y Ajá. bueno, como decías, Atos es enorme. Por aquel entonces estábamos alrededor de los 100.000 empleados y en el departamento de investigación éramos 200 personas más o menos. Entonces, bueno, yo entré porque un antiguo compañero de TST me sugirió que aplicase a una posición que había allí y, bueno, pues al cabo de unos meses y encontrar, pues, bueno, el que era mi jefe en ese momento, que es otra de las personas fundamentales en mi crecimiento profesional, fue quien me ofreció la posibilidad de desarrollar el área de energía, que era pues un poco lo que pasaba o lo que comentabas tú de la asignatura, ¿no? Que al final no es un sector que veamos los telecos o en su momento se veía clara la contribución de los telecos. Pero sí que es verdad que hay algo que es innegable ahora mismo y es la digitalización de absolutamente todo. Y al final la digitalización no es solo aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Estamos hablando, sobre todo en la parte de energía, de, como dicen ellos, ¿no? De hierro. Entonces, para manejar el hierro te hace falta el desarrollo desde la propia electrónica que va a controlar la parte de comunicaciones, y no me meto ya en la parte de potencia, sino solo el hecho de cómo te vas a comunicar con esos equipos, hasta toda la infraestructura de comunicaciones que tienes que montar alrededor de ellos, cuál va a ser tu arquitectura para gestionar toda la información que se genera, cuáles van a ser las personas que van a tener acceso y de qué manera les vas a dar acceso a esos sistemas y equipos. O sea, la cantidad de aplicaciones o necesidades donde la parte de comunicaciones o telecomunicaciones es fundamental en energía es gigante. Podemos hablar del coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las cosas que yo creo que ahora mismo menos un coche es de todo, o sea, porque al final es un sistema de comunicaciones, es un sistema de almacenamiento de energía,
obviamente es un sistema de transporte, ¿no? Pero al final, con la cantidad de sensores que tiene y la información que se genera, que se está retransmitiendo en tiempo real, casi el menor de los retos es cómo hacer que se mueva hacia adelante, hacia atrás y para los lados. O sea, los retos vienen mucho más arraigados en la parte de gestionar toda la información que se está generando dentro del propio vehículo, de gestionar las baterías, de identificar cuál es el punto óptimo de funcionamiento para el propio vehículo. Es realmente una cantidad de necesidades que muchas veces no somos conscientes de ellas, aunque nos beneficiamos de su propia utilización. Entonces, bueno, y no entro en la parte de energías renovables. Probablemente para mí quizás porque es donde más involucrado estuve en su momento, fue una de las partes más bonitas, ¿no? El hecho de que tú tengas que, o sea, cómo puedes optimizar el uso de las energías renovables para contribuir a la decarbonización. Al final tenemos que ser conscientes de que las fuentes de energía renovables no son constantes, con lo cual a nadie le gustaría quedarse sin luz el día que no hace sol o no hace viento. ¿Cómo optimizar esos procesos para que tú no tengas que encender la fuente de energía que garantiza tu suministro? Pues es un problema de optimización y de gestión de dispositivos, vamos, súper interesante, ¿no? Desde bueno, lo que se llama recursos distribuidos de energía, no solo las fuentes de generación, también las fuentes de almacenamiento, cómo se comportan los edificios, cuál es el patrón de consumo de los usuarios. Es una cantidad de variables enorme que necesita tener por debajo una capa de tecnología que soporte, y me centro en lo que sería puro de teleco, sin salirnos de lo que, en teoría, de lo que nos corresponde, ya solo para la gestión de la información, transmisión de la información y consolidación de la información. O sea, eso es un campo de trabajo brutal. Si entramos también en otros aspectos que creo que también tenemos las competencias para contribuir, como es el desarrollo de las propias aplicaciones o la optimización de los datos que se recogen, la parte de ciberseguridad. O sea, vamos, la gama de aplicaciones o de necesidades que pueden ser cubiertas perfectamente con los conocimientos que se hacen en teleco, o que las carreras que se desarrollan a partir de una base de teleco son brutales. De hecho, hay una necesidad de profesionales precisamente por eso, porque el crecimiento en cuanto a las necesidades es mucho mayor que el crecimiento en cuanto a volumen de profesionales. Bueno, estupendo, has dado, sí, yo creo que has dejado muy claro, ¿no? Lo que, aunque pese a todo, igual para algunos no sigue siendo poco obvio, pero que realmente, bueno, es un sector interesantísimo. En ese sentido, Sí. si algún alumno que esté viendo esto se sintiese atraído, ¿no?, por este sector, ¿le daríais algún consejo? O sea, a nivel de formación o simplemente ya orientarse hacia alguna empresa o... Es muy buena pregunta. Hombre, desde luego, a ver, yo cuento mi experiencia. Para mí lo más complejo es entender un negocio regulado como es el de la energía. O sea, esto, y probablemente es la parte aburrida de trabajar en energía, ¿no? Que es entender muy bien cuál es la división de los actores, cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos y dónde hay libertad para que se pueda aportar tecnología que puedan solucionar problemas. A partir de ahí, yo lo primero que diría a alguien, si quiere desarrollar una carrera técnica dentro de la energía, es que empieces a enredar con una Raspberry Pi y un panelito solar pequeño. Porque el empezar
a desarrollar aplicaciones y entender cuál es la dinámica de funcionamiento de un panel o sea, cuáles son los perfiles de carga o de descarga de cualquier aparato, te hace aterrizar tus ideas sobre cuál puede ser tu contribución mucho mejor. Si lo que quieres es centrarte solamente en la parte tecnológica, pues oye, no hay ningún problema y especialízate en lo que tú quieras, pero creo que si lo que realmente te interesa es la parte de energía, para mí lo más importante es empezar a jugar y a trabajar en tu propia optimización en casa. O sea, es que es tan sencillo como empezar a enredar y ver qué cosas tienen sentido y cuáles no. Que, bueno, yo esto ya como experiencia personal, ¿no? Uno de los mayores errores que creo que cometemos los ingenieros, y aquí hablo en general, o al menos mi experiencia es así, es dar por hecho necesidades que realmente no existen. Entonces, muchas veces perdemos mucho tiempo y mucha energía en eso, en desarrollar cosas que realmente o en generar problemas artificiales, cuando hay una cantidad de problemas reales brutales que a poco que enredas los descubres y es mucho más sencillo el generar soluciones que puedan crear impacto. Y luego, en cuanto a la parte de empresas, pues ahí hay, bueno, esto sí que lo he visto en los últimos años. Todas las grandes de energía han desarrollado sus programas de jóvenes talentos y con lo cual es una muy buena pasarela para poder entrar en una de ellas. Una chica con la que trabajé en su momento, pues está, bueno, a través de ese programa, la verdad, era muy buena. Entró en Iberdrola y la verdad es que está allí muy bien, muy valorada y, vamos, no tengo duda de que va a triunfar. Pero si no es a través de una empresa o de las propias empresas de energía, pues lo que comentaba antes, ¿no? Quienes le prestan los servicios probablemente generan un valor o un impacto que es tan relevante o más que lo que se hace dentro de la propia empresa, ¿no? La red de partners o de colaboradores que tienen ahora mismo las empresas de energía es brutal. O sea, vamos, solo pensando en cuáles son sus proveedores de nube, que tienen todos a Amazon y Microsoft, quiénes son las empresas que, porque cada una de ellas ha generado sus propios marketplaces con aplicaciones que se pueden utilizar. O sea, el ecosistema que se ha desarrollado alrededor del mundo del sector energético es bestial. Y eso, no solo toca la parte de renovables, o sea, porque toda la parte de digitalización de una planta petroquímica, vamos, no es renovable, quizás no es tan bonito o no suena tan, digamos, tan verde, pero tecnológicamente es un reto tan grande como el anterior y con unas necesidades reales, porque eso, de momento, hasta que todos tengamos coches eléctricos, el petróleo es fundamental para muchas cosas. Entonces, eso, el rango de aplicaciones que te ofrece el sector es brutal. Estupendo. Por finalizar un poco tu etapa en Atos, ¿hay algún Mm. proyecto de los que trabajasteis en aquella etapa que quieras destacar, así que creas que puede ser llamativo o curioso? Pues yo la verdad es que guardo con especial cariño tres. Y el primero fue por el que entré en Atos. No era de energía, todavía era de Smart Cities, pero fue un proyecto que probablemente nadie calificaría como un gran éxito o algo que vaya a pasar a la historia, pero a mí es de estas cosas que haces en la vida y que te permite descubrir algo nuevo, que fue un proyecto que hicimos, bueno, era un proyecto de investigación y básicamente lo que tratábamos de conseguir
era en Madrid, mejorar el uso del transporte público para personas con necesidades especiales. Y esto, digamos, bueno, un poco lo que queríamos hacer era predicción de dónde iba a haber concentraciones, cosas de este estilo. Digamos que la parte tecnológica, bueno, pues llegamos al 5, por, por así decirlo. Pero a mí lo que me permitió es descubrir el mundo de, o sea, cómo a través de soluciones ICT de accesibilidad puedes cambiar tanto la vida de la gente. Y realmente es un mundo donde también por el que me he pegado bastante desde ese momento por dos motivos. Uno, por justicia. Esto, o sea, igual que en la parte de energías renovables, no te voy a negar que básicamente lo que me llevó fue la necesidad de negocio o el volumen de negocio. En esta parte de accesibilidad, un poco, digamos que hay una motivación un tanto menos profesional y más personal. Entonces, esto es uno de los valores fundamentales. Pero luego es que además, cuando empiezas a ver las cifras de negocio que mueve la accesibilidad y el poder adquisitivo o a través de ayudas que se puede gestionar, es que realmente también hay una oportunidad de negocio detrás. Y luego hay algo con lo que me quedé siempre, que es que las soluciones de accesibilidad no son solo para las personas con necesidades especiales. O sea, las soluciones de accesibilidad nos beneficiamos absolutamente todos. O sea, solo hay que pensar en cosas como el de voz a texto, ¿no? El text-to-speech. Text-to-speech surgió como una figura básicamente para ayudar a la gente que no podía escribir, y hoy en día, o sea, vamos, ya no solo por las notas de voz, ¿no? Pero el hecho de transcribir voz a texto, además, en todos los ámbitos, o sea, todas las inteligencias artificiales que ahora te sacan los resúmenes de vídeos que les pasas, lo que se apoyan es en ese tipo de tecnologías. En los móviles ya ni te cuento, el 90%, bueno, no sé, igual el 90% es mucho, ¿no? Pero una parte muy importante de las funcionalidades que utilizamos, el origen está en mejorar la accesibilidad para personas con necesidades especiales. Entonces, se tiende o lo que me permitió este proyecto descubrir es, por un lado, el estigmatizar no es bueno para nadie. O sea, porque te cierras puertas solo por tus propias creencias, que no están basadas en absolutamente nada más que tus creencias y tus prejuicios. Y por otro lado, pues que, o sea, se pueden hacer cosas con un impacto social positivo y que además tecnológicamente tengan valor. Entonces, eso, este primer proyecto que probablemente, ya te digo, de todos los que hice allí, sería el último que calificaría como éxito tecnológico, pero sí que me abrió esa ventana que, bueno, pues que a día de hoy sigo teniéndolo como uno de los, o sea, de probablemente los mejores aprendizajes que he tenido en la carrera. Pues eso, empiezas por ahí, luego ya pues desarrollas cosas un poco más, digamos, o siguiendo un currículum más tradicional, ¿no? A partir de ahí, pues el valor de las ciencias sociales y las humanidades aplicado a la tecnología, porque es importante contar con cuando intentas convencer a usuarios finales, porque es importante contar con personas que sepan de ello y que, vuelvo a lo de antes, ¿no? De que los ingenieros asumimos cómo tienen que funcionar las cosas sin pensar en los usuarios. Pues el abrir la mente hacia ese tipo de pensamientos o de influencias, pues la verdad es que partió de ahí. No voy a ser falso en contar cómo llegó, y es de las cosas que más valoro dentro de todo lo que he hecho. El segundo proyecto de los que más me gustaron, pues fue casi uno de los primeros que conseguimos coordinar como socios en Atos, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar la parte de energía o impulsar la parte de energía, pues el objetivo era un poco hacernos un huequito y empezar
a sonar como un partner o un socio solvente. Y este primero pues iba de interoperabilidad e integración de renovables, ¿no? Ahí, vamos, conseguimos un consorcio muy majo, o sea, a nivel personal, pues gente con la que todavía hoy me sigo llegando 10 años después casi de que empezásemos. Pero eso, combinaba un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales que tiene el sector de la energía y cuáles son las soluciones que se puede aportar como experto en la parte más de ICT? Y además es que el consorcio era eso, era gente que era súper buena en la parte de electrónica de potencia y cosas de estas, o almacenamiento de energía, y el resto que no teníamos. Bueno, voy a decirlo ahora que ya ha pasado el tiempo y el proyecto está cerrado, ¿no? Teníamos muy poca idea de cómo funcionaba esa parte, pero realmente sí sabíamos qué es lo que hay que hacer para que los sistemas sean interoperables, cómo definir una arquitectura y cuál es la propuesta técnica que tiene que haber alrededor del caso de uso que se quería demostrar. Y el tercero, bueno, pues es uno de vehículo eléctrico, que la verdad es que, pues eso, la primera vez que vi una presentación de Enel sobre el vehículo eléctrico me resultó muy ilustrativa, ¿no? Porque tenía una imagen que era dos pilas con ruedas. Y eso era su visión del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, claro, eso es una imagen que te permite visualizar cuáles son los retos de gestionar unas baterías. El hecho de que tengan ruedas o no, pues es, digamos que puede ser secundario, pero los retos que tienes de optimización dentro del propio vehículo, pues eran grandes, ¿no? Y en este caso que nosotros trabajábamos con un fabricante italiano o sea, no eran vehículos de calle, por así decirlo, no eran más tipo carritos pequeños, bueno, carritos pequeños y carritos pequeños resistentes a minas en el desierto. O sea, digamos que el tipo de vehículo era un pelín diferente, pero sí que los retos que tenías eran grandes, ¿no? No solo ya en la parte de comunicaciones, también trabajamos en la parte de optimización de consumos, cómo mejorar el alcance. O sea, fue un proyecto lo mismo, donde además me hizo, o sea, sí que nosotros éramos el bicho raro del proyecto, porque era todo gente trabajando en la parte de plásticos, la parte de gestión térmica del habitáculo, o sea, cómo optimizar. Al final estábamos todos tratando de optimizar al máximo y la parte que nosotros aportábamos era algo que no se hacía hasta ese momento, que es otorgar al vehículo la capacidad de comunicarse. O sea, realmente las optimizaciones se hacían en el laboratorio y si tú querías obtener datos de cómo estaba funcionando, pues necesitabas un vehículo de test. Un poco con la solución que nosotros aportábamos, por un lado, trabajamos en algoritmo de optimización, pero también aportar la capacidad de comunicación hacia el exterior. Entonces eso, yo creo que ese es el tercero un poco por cubrir todo lo que fui descubriendo en ese tiempo.